marcas en el Camp Nou y en el Bernabéu. Yo recuerdo nosotros en Vallecas, la primera plantilla, pues cada semana, al principio cuando éramos nuevos, que en el Rayo de esa época, pues éramos prácticamente todos nuevos, se hacían 15, 16, 17, pues en grupos de 4 quedábamos un día a la semana con bucaneros y nos enseñaban el barrio. La gastronomía inglesa no es mi favorita. Ni la mía. ¿Cómo te las apañabas allí? O sea, ¿cómo era Yago Aspas en su día a día? Muy llano, muy simple, muy natural. Sionesisto, pues casi que a diario era una anécdota, ¿no? Que ahora esto que se pone muy de moda de Marco Llorente con las gafas, ¿sí? Bueno, pues Sionesisto lo llevó hace 10 años ya, esa moda. Podríamos decir que Marco Llorente entonces no ha inventado nada. No, yo para nada, yo eso lo he visto hace ya 10 años. En Old Trafford juegas toda la segunda parte y todo el mundo habla, después del paso de los años, de aquella ocasión de John Guidetti. Hemos visto, por ejemplo, a Lamine Yamal hacer unas declaraciones en la Kings League. Al final, lo demás yo creo que es fruto de esa juventud, ¿no? O sea, te retiras tranquilo. Sí, me retiro un poco tranquilo, pero sin querer. Me encuentro en una peluquería, como podéis comprobar. Sí, es el lugar que va a coger este nuevo espacio de charla, entrevista, coloquio con nuestros protagonistas, donde nos acercaremos a ellos, los conoceremos, le preguntaremos sobre fútbol, pero también sobre la vida, que es lo que más nos interesa al fin y al cabo. Así que bienvenidos a El Corte. Bueno, nos encontramos en la casa de Jairo Castro. ¿Qué tal, Jairo? Muy bien. Bueno, vamos a disfrutar un poquito de este espacio. Aquí veo que lo tienes todo, está hecho modernísimo y a la rigurosa moda, ¿no? Sí, Alejandro, como tú bien sabes, hemos tenido una reformita hace muy poco y la verdad que estoy encantado de que estés aquí en mi casa y tú bien sabes que como si fuera tuya. Por cierto, me gustaría coger cita, dinos un poco cómo funciona el tema, porque esto está lleno siempre. Como bien sabes, utilizamos una aplicación online, ¿vale? Que se llama Yeezy y desde ahí entra, pincha y reserva la cita, la hora y el día que tú quieras. Pues de lujo, pues ya voy a coger la mía. La semana que viene, no, estoy aquí ya pelándome. Vamos a ir a encontrarnos con el protagonista, vamos. Muy bien. ¿Qué tal, José Luis? Hombre, ¿todo bien? Bueno, vamos a charlar un poco de fútbol y de la vida. ¿Cómo te va tu vida? Pues bien, hombre, bastante bien. Yo no me puedo quejar, la verdad. Diferente a lo que estaba haciendo, pero muy bien. Más pausado quizás, ¿no? Pues no te creas, porque le estoy echando horas y bueno, no te creas, tengo bastante ocupada la cabeza. Como entrenador, también ahora te mueves. Exactamente, por ahí vamos. Muy bien, pues vamos a sentarnos y vamos a charlar tranquilamente. Por supuesto. ¿Qué te parece el lugar en el que vamos a tener la charla? ¿Alguna vez te hubiese imaginado una entrevista en una peluquería? No, la verdad es que no, pero la verdad es que es un sitio guay, chulo, acogedor y está bastante bien, la verdad. Ahora llevas una vida normal, pero dices que no has parado demasiado, es decir, sigues teniendo un ritmo alto. ¿Dos bichitas tienes suelta por casa, puede ser? Un bichito y una bichita. Un bichito y una bichita, ¿sus nombres? Sí. La niña es Mariela y el niño Mauro. Mauro, estás teniendo suerte de disfrutar tiempo de calidad con ellos, ¿no? Porque son todavía muy jóvenes. Sí. La niña tiene 6 años, el niño 3 y bueno, pues como no voy a descubrir ya nada, ¿no? Todo el que es padre, pues bueno, sabe poco lo que conlleva, pero bueno, acostumbrado también a estar fuera, ¿no? Que durante muchos años pues hemos estado fuera y no tienes a lo mejor esa ayuda de abuelos y tal. Pues bueno, ahora aquí al final es todo mucho más fácil de llevar, más tranquilo en ese sentido, porque contamos con ayuda que fuera no teníamos. Pero la verdad que muy bien, la rutina ya diaria de por la mañana niños al cole, por la tarde extraescolares y bueno, es lo que toca. Lo consideras una fortuna, imagino, ¿no? Porque el tiempo que le estás pudiendo dedicar a tu hijo, quizá como profesional, sería más difícil, ¿no? Pasar tiempo con ellos. Bueno, ¿Cómo lo ves tú en esa vida? Al final hay tiempo para todo. Incluso cuando jugaba, al final, bueno, pues yo entreno por las mañanas, que es el tiempo que ellos están en el cole. Al final, después todas las tardes estás juntos para llevarlos a un sitio, a otro, al parque, a las extraescolares. Entonces, en ese sentido, quitando a lo mejor los fines de semana que te toca jugar fuera, que sí que, bueno, por tema de viaje, pues puede ser que haya fines de semana en los que no estás, pero el resto de la semana al final estás en el día a día como cualquier persona normal. O sea, se podría decir que eres un tipo muy familiar. Yo sí, la verdad, bastante tranquilo, familiar, de estar en casa, la verdad es que sí. Bueno, aquí antes de empezar la entrevista ha sido una casualidad, ha llegado una familiar tuya a saludarte. Sí, porque aquí, pues bueno, soy medio
mairenero y medio bisueño y mi familia vive aquí al ladito de donde estamos haciendo esta entrevista y mira, las casualidades, ha pasado por la puerta y no me la esperaba, ni ella ni aquí, pero bueno. ¿Cómo es un día en tu vida, Josabet? Pues mira, como al final los que nos hemos dedicado a hacer deporte toda nuestra vida, pues sigo haciendo deporte, bueno, pues me ha dado ahora un poco por el CrossFit y cuando no hago CrossFit pues hago pádel, que quizás que sea mi otra pasión, ¿no? Entonces por las mañanas pues es despertar a los niños, vestirlos, darles desayunar, llevarlos al cole y hacer o CrossFit o pádel, ¿no? Y luego pues el mediodía y toda la tarde dedicada plenamente a ellos. O un día pues toca extraescolares deportivas, bien fútbol el niño o la niña gimnasia, otro día toca clases de inglés y hay otros días que a partir de las 7:30 pues empieza mi otro camino por donde estoy intentando que siga esta carrera ligada al fútbol. Sí, lo hemos comentado al inicio, que ahora estás ejerciendo como entrenador en el juvenil de La Barrera Club de Fútbol. Ahora te preguntaré un poco por eso. ¿El niño en qué posición juega? ¿En la misma que tú? En o... ninguna. Ahora mismo en ninguna, ¿no? Ahora mismo es a correr detrás del balón, donde esté el balón, ahí están los 20 niños, ¿no? Ahora mismo no hay posiciones ni demarcación ni nada. Lo más importante es que vaya, echen una hora buena de disfrute, que le den patadas al balón y poco más. Echas mucho de menos el fútbol, porque hablas ahora de hacer otros deportes, pero siempre está ese gusanillo, ¿no? Hombre, por supuesto, por supuesto. Lo que pasa que bueno, que con esta otra cosa de entrenar, pues al final siempre también intento con los chavales pues meterme siempre que a lo mejor falta uno en cualquier ejercicio, intento meterme con ellos y lidiar, ¿no? Con esas ganas de fútbol que lógicamente todavía tengo, pero que pues ya no hago y intento un poco compensar en los entrenos con los chavales. Vamos a rebobinar un poco, si te parece, y vamos a intentar conocer al Josabet Sánchez Niño. ¿Cómo fueron tus inicios? Pues mira, en mi época de niño no existía ni La Barrera, ni existía el Mairena por aquella, entonces solo estaba en las escuelas deportivas. Entonces, pues bueno, pues yo como cualquier niño, mis padres me apuntaron a las escuelas, ¿no? Con 5 o 6 años. Y desde ahí, pues desde los 5, 6, 7, 8, 9 años hasta a partir de los 9 años creo que entré ya en la cantera del Sevilla y ya pues estuve siempre en la cantera. Pero bueno, después pues una infancia de niño pues lo que era antiguamente, hablando de hace 20, 25 años, ¿no? De estar mucho tiempo en la calle, jugando con los amigos, tener una horita libre y ir a la calle a jugar, a reunirte en la placita del barrio, en fin, son cosas que yo creo que con el tiempo se han ido perdiendo un poco por la sociedad, ¿no? Que ha ido cambiando, pero que mi infancia pues la recuerdo así, con muchas vivencias, ¿no? Con los amigos de toda la vida, jugando en las calles de allí, de mi barrio, y disfrutando muchísimo de la pelota, la verdad. O sea, estás hablando de que La Barrera no existía en aquella época, que empiezas en las escuelas deportivas. ¿En qué momento, entonces, con qué edad te firma la cantera del Sevilla? ¿Tú vas directo de las escuelas al Sevilla? Sí, yo tengo un amigo que ya está en el Sevilla y bueno, pues antes tampoco había tantas jornadas de captación como hay hoy en día, tanta gente de scouting, entonces era más el boca a boca. Entonces, pues mi amigo me dijo que si quería ir, que había hablado con un entrenador y tal, y yo fui con 9 años. 9 años. Entonces empecé pues desde Benjamín de segundo año, que era en aquel entonces el primer equipo de la cantera del Sevilla. Ahora hay pre-benjamines, hay baby, hay muchos, ¿no? Pero en aquel momento era desde los 9 años pues hasta el Sevilla Atlético. Es decir, de las escuelas directo al Sevilla y allí te cogen. ¿Quién te llevaba a entrenar a la ciudad deportiva? Pues éramos cuatro chavales de Mairena, estábamos Antonio Cruz, estaba... ¡Hombre, Antonio! Claro, estaba José Manuel Carrión, bueno, mi amigo el Carri, Alberto López y yo. Y entonces, pues en aquel momento nos íbamos turnando, ¿no? Cada día le tocaba a un padre o una madre, hasta que, bueno, ya no recuerdo en qué edad, el Sevilla pues puso un autobús que venía desde la Sierra Sur, desde Estepa, Pedrera, todos esos pueblos, por la autopista, o sea, por la autovía por la A92 de Málaga, recogiendo en cada pueblo a gente. Entonces ya a partir de ahí nos acercaban nuestros padres ahí a Alcalá y desde ahí nos recogían.
Tengo aquí apuntado, primera experiencia en el fútbol profesional, tras 2 grandes temporadas en el Sevilla Atlético, es decir, tú ya llegas al filial del Sevilla y te ofrece la oportunidad de la Ponferradina en segunda división, un club que ahora está en primera federación, pero que en aquella época estaba en la categoría de plata, temporada 12-13. Allí tuviste un paso efímero, ya que esa misma temporada acabas en el Real Jaén, como es un poco loca, bueno, esa temporada, ¿no? Sí, esa misma temporada no, realmente yo estoy 1 año y medio en el Sevilla Atlético y en el mercado de invierno de ese segundo año mío en el Sevilla Atlético es cuando me voy a Ponferrada. Incluso ya había cerrado el mercado de invierno cuando se produce mi traspaso, fue en febrero. Y entonces yo estuve allí 4 o 5 meses, que es verdad que no me salieron las cosas pues como uno tiene previsto, ¿no? Cuando piensa en un cambio así. Pero en ese momento creía que era dar un paso adelante en mi carrera, ¿no? Yo ya llevaba 1 año y medio en el Sevilla Atlético y creo que con buen rendimiento. Y claro, tú te das cuenta, ¿no?, de cosas que, bueno, que al final tu etapa en el Sevilla pues ya estaba un poco estancada, ya el siguiente paso era pues haber subido, ¿no?, con el primer equipo y siendo realista en ese momento, pues ese Sevilla no era el Sevilla de hoy en día, entonces tirar de canterano en ese momento era muy difícil y bueno, pues ves que tu etapa ahí está acabando y da la casualidad de que también pues en ese mercado de enero te sale un club de segunda división y entonces pues no te lo piensas y te vas. Actuaba ya de mediocentro en esa etapa del Sevilla. ¿Qué futbolista había en el primer equipo en aquella época, lo recuerdas? Sí, en ese momento estaba Gary Medel, estaba Ivan Rakitic, estaba Trochowski, estaba Romari también, 4 o 5 de ese estilo. Sí, palabras mayores, fue un futbolista que, bueno, que un año después, una temporada después gana la UEFA. Sí, todos internacionales, ese Sevilla ya gana UEFA, ese Sevilla los objetivos son quedar cuarto en Liga, es decir, era otro Sevilla, o sea, en la etapa dorada, ¿no? Sí, ahí prácticamente empieza ahí de nuevo. Sí. Y en esa etapa, en ese año del Sevilla Atlético, ¿promocionó algún futbolista con nosotros, bueno, estaba ahí los Luis Alberto y todos esos jugadores que al final no llegaron al primer equipo. Siempre te prometen unas cosas y después al final pues estuvo con nosotros todo el año y ese segundo año el que promocionó ya el mes de febrero-marzo hacia adelante fue Alberto Moreno. Alberto Moreno que vino Emery, echaron, creo que era Michel el entrenador, vino Emery y subió a Alberto Moreno un partido, la verdad que lo hizo muy bien ese medio año y se consolidó. Se consolidó Alberto Moreno. Estábamos hablando de ese paso efímero por la Ponferradina, donde no se dieron las cosas, sin embargo, en el Real Jaén, que ahora está en segunda federación, si no me falla la memoria, pero en aquella época estaba en segunda, un histórico, ahí hace unos numerazos. Sí. 5 goles, 12 asistencias. ¿Cómo da ese giro tan drástico? Bueno, pues yo creo que un cúmulo de todo, ¿no? Al final pues haces pretemporada, no llegas ya con el equipo rodado, el cuerpo técnico pues me conocía de habernos enfrentado en el grupo cuarto de segunda B contra el filial, no sé, el modelo, la propuesta de juego que teníamos, aunque fuéramos un club pues humilde y recién ascendido a la categoría, era una propuesta de juego, ¿no?, vistosa, de ser protagonista, siempre con balón y bueno, esas circunstancias, ese cúmulo de cosas, pues yo creo que me favorecieron, ¿no? Aparte, pues desde el primer partido te empiezan a salir las cosas bien, vas cogiendo confianza, te vas sintiendo cada vez más importante dentro del grupo y del equipo a pesar de la juventud que tenía y bueno, pues van saliendo las cosas solas, la verdad. Tras ese temporadón, el equipo acaba descendiendo, pero fuiste uno de los más destacados. Ese verano, imagino que se avecinó la nueva oportunidad de dar un gran salto. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo recuerdas? Después de 5 goles, 2 asistencias en la segunda división, ahí llaman a la puerta ya equipo. Sí, la verdad que fue una pena el haber descendido, porque creo que estuvimos de 42 jornadas, 38 fuera del descenso, ¿no? Y fue, la verdad, bastante cruel ese descenso de categoría. Pero luego, como hablamos, en lo personal pues me salió buen año y la verdad que al salirte buen año, al ser joven, al quedar libre, pues se reunían una serie de requisitos que hizo que ese verano pues yo creo que ha sido el verano con más ofertas o propuestas en firme encima de la mesa que he tenido.
recalas en el Rayo Vallecano finalmente. ¿Se puede saber algún equipo más que contactase contigo ese Sí, verano? claro, ahora ¿Qué ya propuestas se puede tuviste? hablar. Sí, mira, ese verano pues tuve propuestas del Granada, tuve propuestas del Español, tuve propuestas del Rayo, que fue donde me fui finalmente, y esa misma temporada en invierno tuve propuestas de la Almería en el mercado de invierno. O sea, al final son 3, 4 propuestas en firme Golosas. de equipos de primera división y bueno, pues me acabé decantando por la del Rayo. ¿Quién te convenció ahí en el Rayo? Pues un poco a lo que vamos hablando, ¿no? Al final económicamente pues eran todas parecidas, ¿no? Y tampoco con 22 años que creo que tenía yo en ese momento no le das prioridad, al menos yo, al tema económico, sino más al tema deportivo, ¿no? Entonces, pues bueno, el Rayo con Paco Gémez pues era un equipo que apostaba por ese buen fútbol en el sentido de eso, de intentar ser protagonista con balón, de ser importante dentro de la dificultad que tiene la liga, pues eso, con balón, no sé, un juego más atractivo a mis características de las que podrían tener las otras ofertas que tuve, ¿no? Entonces, en ese sentido también fue una decisión relativamente fácil. Si no te supuso demasiados problemas cuando- dentro de las grandes propuestas que tenías encima de la mesa. No, la verdad que no, que ya te digo, cuando tuve esas 3, quizás la más difícil fue haberle dicho que no a la Almería en diciembre, pues porque bueno, en diciembre ya te quieren hacer un precontrato para el siguiente verano y tú ahí ves venir a un equipo de primera y lógicamente lo que quieres firmar, Claro. pero en ese momento pues dijimos que no y luego en verano pues salieron otras. ¿Y cómo fue tu primer encuentro con un tipo tan peculiar como Paco Gémez? Cuéntanos un poquito cómo es él como persona, como entrenador. Sí, pues muy visceral, como lo ves en una rueda de prensa, pues es así, es un tipo claro, honesto, que va de frente, que no engaña, al menos el tiempo que ha estado conmigo no engaña a nadie, ¿no? Y dice las cosas claras, a algunos les puede gustar más, a otros menos, pero al final el jugador lo que quiere es que no te engañen y que te sean claros, y en ese sentido, pues Paco lo es, ¿no? Luego pues en el día a día un tipo muy exigente, ¿no? Muy exigente en los entrenamientos, quizás el entrenador que más prioridad o más importancia le ha dado a la meritocracia, ¿no? Por así decirlo. Da igual que seas nuevo como yo en primera división o que lleves 200 partidos como había jugadores allí, ¿no? Si el del novato, por así decirlo, se merece jugar en el día a día, demuestra que está capacitado para jugar, va a jugar antes que el que lleva 200 partidos, pues porque así lo está demostrando en el día a día, ¿no? Y en ese sentido no he tenido muchos entrenadores así, por ejemplo, ¿sabes? ¿Cómo recuerdas Vallecas? Porque todo el mundo habla de que es un barrio peculiar, un estadio que aprieta mucho, que está la gente muy cerquita. Sí. ¿Qué recuerdo tienes? Es totalmente diferente a cualquier otro equipo, ¿no? Y más en primera división, que al final el jugador está muy alejado del aficionado, por así decirlo. En Vallecas no. Yo recuerdo nosotros en Vallecas la primera plantilla, pues cada semana, al principio cuando éramos nuevos, que en el Rayo de esa época pues éramos prácticamente todos nuevos, se hacían 15, 16, 17, pues en grupos de 4 quedábamos un día a la semana con bucaneros y nos enseñaban el barrio. Entonces eso no es muy normal en el fútbol profesional en primera división hoy en día, que tú quedes con el grupo ultra y te enseñen el barrio, costumbres que ellos tienen allí, o que en la primera plantilla vayamos a comedores sociales que había allí en Vallecas y un día entero echarlo allí sirviendo pues, platos de comida, ¿no? En esos comedores sociales. O otra cosa que hicimos, involucrarnos en pagarle un alquiler a una persona ya mayor que iba a ser desahuciada, creo, en fin. Por eso digo que es totalmente diferente, porque el club está muy unido al barrio, a la humildad que hay dentro del barrio, entonces y esa consonancia existe, ¿no? entre afición y jugadores, ¿no? Sí, y luego otra cosa aparte es el ambiente que se genera, que para mí
con mucho respeto a las demás aficiones donde he estado, porque he estado en otros muchos equipos donde también se genera un buen ambiente, pero para mí el ambiente de Vallecas se da en muy pocos lados, Único. En el fútbol, sí. Y encima este año jugando la Conference, está jugando Europa. Ya ha dejado de ser el Rayito de esos años de que, bueno, de que el objetivo era salvarse o estabas ahí a caballo entre ascender, descender, ascender. Ahora ya se han consolidado bastante bien en primera y mira, este año con objetivos diferentes. En tu época, por cierto, estaba Paco Gémez, por supuesto, y ¿estaba ya de presidente de Presa, Martín? Sí, siempre es el mismo. Sí. Es el mismo, era el mismo. ¿Y qué trato recuerdas con él? No, al final los jugadores no llegamos a tener mucho trato con él. A lo mejor los capitanes sí que podrían tener más trato, ¿no? O el cuerpo técnico. El resto de la plantilla, pues lo típico, ¿no? Lo ves, lo saluda, ¿qué tal, Presi? Hola. Pero bueno, era un tipo pues también un poco diferente, ¿no? Que después pues siempre ha tenido, ¿no? Ese tira y afloja con la afición y que a día de hoy pues lo sigue teniendo y bueno, ahí hay algunas cosas también que no termino mucho de entender porque bueno, ahora ya, pues estoy desde fuera viéndolo y no estás desde dentro, pero sí, era también un tipo peculiar. Sí. El vestuario del Rayo, José Abete, contaba con grandísimos nombres. Alex Moreno, Embarba, Batistao, Trasorras, el mítico Kini. La temporada siguiente llegan Bebé, Diego Llorente, que es el central ahora del Real Betis. Tú tenías tan solo 23 añitos. ¿Cómo fue aquello? ¿Cómo te integraste en aquel vestuario? Bueno, la verdad que todos esos que has dicho, muchos eran más jóvenes que yo. Alex Moreno es más joven que yo, Adrián Embarba es más joven que yo. En esa época pues éramos todos muy jóvenes. Quizás los más veteranos pues eran Trasorra, era Manucho, era C. Castro, un central portugués, Antonio Maya, que estuvo anteriormente en el Betis. Bueno, pues se daba esa complicidad, ¿no? O esa mezcla de gente veterana con muchos partidos en primera y otros que éramos debutantes en la categoría. Tienes allí un par de temporadas. En la primera, 22 partidos, 2 goles, 2 asistencias, y la temporada en la que vuelves a tener unos números espectaculares la siguiente, donde todo cambia y ya te conviertes en un futbolista importante, juegas 29 partidos, marcas 10 goles y das 2 asistencias. Este año, ¿cómo lo recuerdas? Además, marcas en el Camp Nou y en el Bernabéu. Es decir, te enfrentaste a los dos mejores equipos, además ahora tenemos reciente el Clásico, y a los mejores futbolistas del mundo, y marcaste en los dos campos más grandes de España. ¿Cómo te explicas esa temporada? Sí, a ver, son temporadas que salen, que en ese momento pues no eres consciente, yo creo, de lo que estás viviendo y no le das quizás la importancia que tiene. Al final con el tiempo te pones a mirar y dices, joder, pues tampoco hay tantos mediocentros que en equipos humildes, ¿no? Como son el Rayo, pues consiguen hacer 10 goles. Pero en ese momento pues quizás no era, o sea, mi objetivo no era hacer goles. Al final eres mediocentro, es verdad que ese año pues jugaba más de media punta, creo, entonces era más llegador que otra cosa. Y bueno, pues va empezando la temporada, van cayendo partidos, ves que mete gol, pero ya te digo que no eres consciente, pero son cosas y temporadas buenas que se dan y a mí pues he tenido la suerte de que se me diesen y la verdad que las recuerdo ahora con el tiempo pues quizás con mucha más, no sé, ¿no? Alegría o por así decirlo, por la importancia de que bueno, que al final son números bastante importantes, yo creo, para un mediocentro de un equipo brutal, de un equipo humilde de la liga. Y con goles en el Camp Nou y en el Bernabéu. Tenemos reciente el Clásico. Te pregunto, ¿eres más de Messi o de Cristiano? En aquella época estaban los dos todavía. Sí. A mí siempre me ha tirado más el Barça, la verdad. ¿Sí? Sí. Yo creo que es un poco por ese estilo, tipo de ¿no? fútbol que practica, sí. Con lo cual, entre Flick y Xabi Alonso, te quedas con Hansi. También. A ver, tengo que decir que, por ejemplo, el otro del Clásico ni lo vi. Teníamos nosotros partido con el Juvenil de la Barrera a la misma hora, entonces no lo vi, ¿no? Y al Madrid la verdad que lo tengo visto muy pocas veces este año. En aquella época tú eras muy joven, ¿eh? Y venimos ahora de esa semana, de este gran partido, de ese Madrid-Barça. Hemos visto, por ejemplo, a Lamine Yamal hacer unas declaraciones en la Kings League diciendo, bueno, que en un espacio distendido con Ibai diciendo que el Madrid roba.
no te quiero preguntar por eso porque no me interesa. Simplemente, ¿cómo gestionarías tú un chaval tan joven en aquella época? Te dicen de ir a un programa de ese tipo, iría. ¿Cómo ves a Lamine como personalidad? Obviamente, uno de los mejores futbolistas del mundo. Pero... No, sí, eso no hay discusión. Al final, lo demás yo creo que es fruto de esa juventud, ¿no? Quizás meterte en unos fregados que con 18 años pues te metes, yo creo que inconscientemente, claro. Y pues, como tú dices, ¿no? Él no cree a lo mejor todavía que va a tener sus palabras la repercusión que realmente después tiene. No sé si es que no es consciente o porque fruto de la edad pues no, o fruto de estar en un ambiente como tú dices entre amigos y que no crees que vaya a tener tanta repercusión, pero luego lógicamente cuando eres una estrella mundial como es él, cualquier cosa por poca o mucho que sea tiene esa repercusión a nivel mundial. ¿Lamine Yamal o Mbappé? Los dos, pero me gusta más Lamine, no sé. ¿Te gusta más Lamine? Sí, creo que tiene más influencia en el juego del Barça que Mbappé. Te pregunto ahora, por la nueva etapa en Inglaterra, porque tú después del Rayo, volviendo ahora a tu carrera, te ficha el Fulham. ¿Cómo recuerdas? Eso es un cambio, imagino, en tu vida brutal, ¿no? Porque estás cambiando al fin y al cabo todo tu estilo. Sí. Pues fue un verano con muchísimo altibajo, muy convulso, ¿no? De muchas reuniones, parece que hay propuestas, pero después realmente las propuestas no eran tan claras como se decía. Y al final pues me tuve que ir allí porque, bueno, yo tenía cláusula de rescisión en el Rayo de una cantidad y España en el año 2014, que creo que era, o 2015, sí, la temporada 15-16 creo que era esa, no se pagaban traspasos equipos de mitad de liga hacia abajo como se pagan ahora. Ahora cualquier equipo te puede pagar un traspaso como en ese año, pues al final lo pagó el Fulham por mí. Pero en ese momento clubes españoles no se pagaba tan fácil y el único equipo que lo pagó fue el Fulham y me fui allí. Si vuelves a poder tomar esta decisión, ¿te vas a Inglaterra? A ver, es que yo me fui a Inglaterra porque, como te digo, fue la única propuesta en firme que hubo encima de la mesa. Muchas veces se habla, ¿no?, de que bueno, hay muchas propuestas por el jugador y después la realidad es otra, completamente diferente. Muchas veces son mero interés de clubes que preguntan por ti, pero que no llegan a hacer esa propuesta en firme de decir, vale, yo vengo con toda la ley, quiero este jugador. Entonces yo tuve que o quedarme en el Rayo o irme al Fulham y bueno, pues valoré que creo que era mejor opción para mí pues irme a Inglaterra. Soy una persona a la que le gusta mucho también hablar de comida, José. Te pregunto, la gastronomía inglesa no es mi favorita. Ni la mía. ¿Cómo te las apañabas allí? O sea, ¿tenías un dietista? ¿Te hacías tú de comer? ¿O aquello cómo era? Porque yo siempre he ido cuando te vas de España, madre mía. Con mi mujer a todos lados y estábamos en ese momento los dos solos allí, jóvenes. Y lo bueno que allí, pues la segunda inglesa para también por parones internacionales. Entonces yo vine en septiembre, vine en octubre, vine en noviembre, vine en diciembre. Y ya en enero me fui, entonces cada parón de Navidades que yo venía aquí con la maleta vacía me la llevaba cargada de comida. Entonces tampoco te creas tú que comí mucha comida inglesa. Sí, que llevabas comida de casa, como si fuera un universitario, vamos. Literalmente porque ya te digo, cada mes por los parones internacionales bajaba aquí a España. Y cuando subía, pues me subía comida española. Me gustaría visitar el campo del Fulham, es muy bonito y tiene una esencia espectacular. Y ya ha perdido quizá esa esencia que tenía de campo histórico inglés porque hay una grada que la tiraron abajo y la han hecho pues ya grande y más moderna, ¿no? Sí. Pero en mi época era el campo del Fulham tal y como se ha conocido toda la vida, con una grada que es patrimonio de allí o algo histórico. Es de madera, ¿no? La grada de preferencia. Que esa grada no se puede ni tocar y los asientos son de madera, o sea, guarda esa esencia del fútbol inglés, muy bonito. Después de tu etapa en Inglaterra,
que es breve, te llama el Eurocelta, que ese año había vuelto a Europa, estamos ahora mismo en la temporada 25-26, vuelve a estar, ha sido la última vez que estuvo el Celta en Europa, cuando tú estuviste allí y te llama, ahora ha vuelto con Claudio Giralde, pero era una plantilla que jugó una competición brutal, en la que hiciste un papel extraordinario, llegando a las semifinales, y esta plantilla estaba liderada por Eduardo Berizzo y Yago Aspas. Te pregunto, ¿cómo era Yago Aspas en su día a día? Pues es un tío muy normal, muy natural. No, muchas veces no creemos que por ser leyenda del club como es y tiene mucho, ¿no? Creemos que puede tener más ego, ¿no? por ser el jugador que es, y para nada. Al final un tipo súper normal, súper cercano. Yo recuerdo que yo pues llegué también en un mercado de invierno y a mí pues me acogió de lujo, ¿no? Tanto él como quizás el núcleo duro, ¿no? de ese vestuario, que llevan muchos años allí. Y en ese sentido, después, ¿no? Muchas veces lo que ves en la tele es un tipo, ¿no? que dentro del campo como que se transforma, que protesta, que algunas veces llega hasta a provocar al rival, pero en el día a día con nosotros es totalmente, ¿no? diferente, un tipo muy tranquilo, muy llano, muy simple, muy natural. En ese sentido, la verdad que Yago es un 10 como persona. ¿Tienes alguna anécdota de ese vestuario? Anécdota, no sé. Sí, a ver, anécdota ahí porque teníamos ahí, acuérdate, a Pionecito. Y Pionecito, pues casi que a diario era una anécdota, ¿no? Que ahora esto que se pone muy de moda de Marco Llorente con las gafas, ¿sí? Bueno, pues Pionecito lo llevó hace 10 años ya, esa moda, o sea, fue... Era un pionero, Pionecito es un pionero. Exactamente, que yo ahora lo veo ahora a Marco Llorente y toda esta gente que están ahora con eso, y Pione eso lo hacía ya hace 10 años. Entonces, sí, anécdotas hay en todos los vestuarios. Y dicen, además de Aspas, terminando el tema de Yago, que es un estudioso del fútbol. Correcto. Es decir, que analiza al rival, no le hace falta un entrenador, sino que él analiza al rival cada fin de semana a la perfección, al detalle. ¿Cómo lo ves tú? No sé yo si es tanto analizar al rival como ver fútbol y quizás tener como una base de datos de jugadores. Al final es lo que le gusta, no sé yo si es tanto analizar para tú entrenar a un equipo como tener una base de datos de jugadores para luego intentar ser, como yo creo que él quiere ser, director deportivo de un club, ¿no? Y en ese sentido yo me acuerdo charlas suyas con Felipe Miñambre, que era el director deportivo en aquella época nuestra en el Celta, hablando de un sub-18 de Brasil que todavía no había pisado nada y él lo conocía, ¿sabes? Y Miñambre pues decía, pues estás viendo mucho fútbol, si conoce, y conoce y le gusta, ¿no? Ese tener controlado a jugadores digamos... de muchos ámbitos, sí, exactamente. de no diferentes solo edades, sí, no solo de España, contexto, sino también a nivel europeo, a nivel americano, o sea, sudamericano. No, sí. No queremos que se retire del fútbol, pero lo tenemos ahí ya en la lupa, ¿no? Como director deportivo, porque es que tiene una pintaza brutal. En el Celta yo creo que va a hacer lo que él quiera hacer y yo creo que se le ha ganado pulso o al menos el recuerdo que yo tengo de que él quería ser director deportivo y yo creo que lo llevará a cabo en algún momento de su vida. Si él quiere, otra cosa es que a lo mejor pues con el paso del tiempo ha decidido mejor que no quiere. Bueno, pues ahí ya... Pero si él quiere, seguramente, y está preparado porque ya te digo, ve mucho fútbol y tiene conocimiento de jugadores de todos sitios. Me comentabas eso de Pionecito y ahora estaba de moda porque habló Marco Llorente con Castaño hace poco y bueno, esas palabras se han hecho muy virales, el tema de las gafas, de la exposición al sol. ¿Qué cosas tenía Pione? Aparte de lo de las gafas, ¿algo más le recuerda? Sí. Pione le dio por hacer como una dieta basada solo en fruta, fructívoro, yo qué sé. Y ya a final de temporada, claro que ya hace calor, a final de temporada los partidos, pues allí en el hotel previo al partido se desmayó porque claro, si es que no tenía nutrientes en el cuerpo. Sí, era eso, de que en su casa la luz era como roja o algo así, de que la pantalla del móvil también con una luz roja, en fin, era... Madre mía. Sí. O sea, podríamos decir que Marco Llorente entonces no ha inventado nada. No, yo para nada, yo eso lo he visto hace ya 10 años, hace 2016 lo he visto yo eso.
¿Eres tú de aplicar algún tipo de esta medida? Yo no, yo la verdad que en ese sentido nunca he sido por nada de eso, ni tanto por dietas ni nutricionista, ¿no? Al final pues siempre le he dado un poco de normalidad a todo, ¿no? Lo más importante para mí quizás ha sido el descanso, estar siempre descansada, dormir tus horas y después pues estar bien físicamente. Perfecto, tengo por aquí, creo, aquí a mi derecha, sí, lo cojo y es esta camiseta. Camiseta que me regalaste en su día, cuando yo era más pequeño, se la diste a mi padre. Sí, sí, sí. Porque, sinceramente, era uno de mis ídolos, Mairena del Alcor. Esta es del primer año, ¿no? Esta es con la que se juega en Old Trafford, puede ser, ¿no? Bueno, esta, de este color, ¿no? Esta es de la Liga, es de Liga, sí, pero es con la que se juega allí. Sí, esta es del primer año. Pues ya ves, yo ni recordaba que yo había dado tantas que no recordaba que tú tendrías. Mira, aquí está, José. Por cierto, el dorsal, porque el 16. Yo creo que cuando llegué es de los pocos que había libre en el mercado de invierno, sí, yo creo que sí. ¿Cómo recuerdas? Te doy por aquí la camiseta por si la quieres poner por ahí. Sí, bueno. ¿Cómo recuerdas esa semifinal en Old Trafford? Porque la realidad es que el Celta estuvo a nada de meterse en final europea. Ahora con mucha nostalgia, ¿no? Alegría también. Al final todo el mundo queremos jugar ese tipo de partidos y a mí en mi carrera, por desgracia, me ha tocado jugar más partidos por cosas no tan bonitas que por cosas bonitas, ¿no? Y en ese partido, esas semifinales, joder, tú juegas por meterte en una final, en el escenario que es, entonces ante el rival histórico que es un cúmulo de cosas que no se viven todos los días y, joder, ahora uno ve al Celta en competición europea, inevitablemente mis recuerdos se me vienen al año ese 2016-2017 que estuvimos a punto de conseguir, digo a punto porque al final no valió para nada, ¿no? En el fútbol, claro, bueno, sí, en el fútbol se mide los resultados, pero personal y como grupo creo que hicimos uno de los mejores años, si no el mejor en la historia del Celta, ¿no? Sí. Al final llegamos a semifinales de Europa League y semifinales de Copa del Rey ese año también, que nos elimina el Alavés. Nos elimina el Alavés, es decir, se queda en las puertas de jugar dos finales. Eso genera un sabor agridulce, imagino. Claro, estás ahí, pero el fútbol es así y al final pues no se dieron las situaciones, pero yo creo que los hechos están ahí, ¿no? Y por eso digo que fue una temporada histórica, porque yo creo que conseguimos que en una ciudad que llevaba muchos años sin a lo mejor ilusionarse tanto, desde ahí, a lo mejor la época del Celta de meterse creo que en Champions con Mostovoy, Karpin y ganarle a la Juve un partido. Claro, ahí está, llegamos a ilusionar a la afición en la ciudad pues porque lo que había cerca era ganar dos títulos. A ese partido sales en el minuto 46, en Old Trafford juegas toda la segunda parte y el resultado global pues fue de 2-1, o sea, es que se quedó a nada. Y todo el mundo habla, después del paso de los años, de aquella ocasión de John Guidetti. John Guidetti que tenía hasta su propia canción, John Guidetti. ¿Cómo recuerdas a Guidetti? ¿Cómo lo trataste en el vestuario? Porque debe ser duro, ¿no? Fallar una ocasión como esta, ¿cómo era él? ¿Cómo se lo tomó? Él era un tipo muy divertido dentro del vestuario, muy espontáneo, muy dinámico, muy bromista, ¿no? Y a ver, lógicamente, cuando tú estás a lo que estuvimos, ¿no? A empujar un pase a la red, ¿no? Que fue de meterte en una final europea, pues joder. Es duro. Es duro, pero el fútbol tiene esas cosas, entonces, pues bueno, en ese sentido nos tocó vivir quizás esa cara B o esa cara mala del fútbol y nada, pero a pesar de no haber entrado al final como jugadores, jugar ese tipo de partidos, pues, joder, son bonitos. ¿A quién te tocó defender en ese día? ¿Lo recuerdas? Bueno, yo recuerdo, claro, su centro del campo era Fellaini, era Pogba y era Ander Herrera. Pogba que estaba en su máximo auge en aquel momento. El entrenador era Mourinho y después estaba Rashford en una banda, que es del Barça. Tendría ya De Gea, imagino. Claro, sí, el portero era De Gea. Lo que pasa es que De Gea creo que en competición europea no jugaba. Jugaba un argentino. El argentino. Romero, creo. Sí, Romero, efectivamente.
Sí, sí, sí. Era un Y- gran equipo, sí, un sí, equipazo, sí, vamos, pues. y con Mourinho. En Vigo estás 3 temporadas y a partir de ahí pones rumbo al Girona, donde estás un año, vuelves a tener una estancia larga en el Málaga Club de Fútbol, 3 temporadas, y acabas en el Club Deportivo Lugo. ¿Cómo recuerdas esa fase final de tu carrera? ¿Hablando desde Girona o hablando solo de Lugo? Empezando por Girona. Girona siempre ha sido quizás mi etapa más difícil dentro del fútbol. Fue un año que tú llegas con unas expectativas, ¿no? de intentar ser importante y jugar, ¿no? y ser importante en el club, y al final pues se dio todo lo contrario. Es verdad que jugué los primeros meses, tuve una lesión, y a raíz de esa lesión, pues bueno, el entrenador que estaba, que era Juan Carlos Unzúe, que yo lo había tenido Sí. previamente en el Celta, pues lo echan al entrenador, viene otro entrenador de un perfil diferente, y bueno, pues ya no empieza a contar conmigo, a nivel personal pues se hace un poco cuesta arriba. Luego hay el parón del COVID, estamos 2 meses sin competir. Fue una temporada muy... Desagradable. Sí, Sí, y a por nivel todo lo personal, que pues ya te digo, fue el año que menos jugué, ¿no? ¿Quién fue el que sustituyó a Unzúe ese año? Fue Pep Martí. Pep Martí. Pep Martí. Pep Martí, y bueno, Pep Martí no acabó el año, después llegó Francisco al final. O sea, una temporada con, Sí, sí, con muchos cambios, con además con el COVID de por entrenadores. medio, Sí, sí, que sí. fue un año muy duro. Muy Sí, duro a para nivel todos. personal fue complicado, porque yo creo que jugué 15 partidos solo en un año, entonces eso es poco. ¿Qué espíritu de vida tiene Juan Carlos Unzúe? Ahora que lo has mencionado, Tal lo cual. pudiste conocer, qué barbaridad. Sí, es sí, que sí, sí. me emociona, es una causa de una persona que lucha por la vida hasta el último momento, y me parece un ejemplo. ¿Cómo recuerdas tú a Juan Carlos? Pues solamente recuerdo cosas bonitas de él, y como persona me parecía una buenísima persona, pero buena, ¿sabes? No, Juan Carlos no lo vi enfadarse nunca con nadie, no sé, ese trato cercano, honesto con el jugador, sincero, respetuoso. La verdad, y yo que lo tuve tanto en Vigo como en Girona, entonces, pues bueno, he tenido la oportunidad de estar con él en 2 clubes, y el trato hacia mí siempre ha sido excepcional, ¿no? Y ahora, pues bueno, lo que le está tocando vivir, bueno, podría decir, bueno, pues vivo mi enfermedad y ya está, ¿no? Él, pues bueno, desde su posición, ¿no? Que puede pues lanzar un mensaje Sí. e intentar conseguir mejores condiciones para todos los pacientes, ¿no? De ELA, pues se está involucrando, ¿no? Muchísimo, está consiguiendo cosas que eran impensables, y el mensaje, ¿no? De superación que da es brutal. Exactamente. ¿Recuerdas algún consejo que te diese en su día cuando llegaste allí o alguna...? No, el otro día escuché una entrevista. ¿Cuál es el mayor consejo? No me acuerdo quién. Y yo me puse en mi casa a recapacitar un poco, y no consigo recordar consejos, porque creo que ningún entrenador ha tenido esa charla conmigo para, oye, Josa, te aconsejo que hagas esto, te aconsejo que te vendría bien. No, ha sido como más siempre a nivel grupal. No tengo la sensación de haber recibido grandes consejos o consejos a nivel personal dentro del fútbol. Eres un futbolista que va más a lo tuyo, y en ese aspecto... No por eso. Claro que haces relaciones, haces amistades, muchísimas amistades, pero luego en los equipos, en las plantillas, o con los entrenadores que me ha tocado estar, pues bueno, no sé, nunca he recibido a lo mejor ese consejo. ese tipo de consejos. Realmente el fútbol es que va muy rápido, tampoco Claro, da a lo tiempo mejor, a pararse, pues son charlas, a pararse ¿no? uno a uno, son charlas más generales de equipo. Charlas personales que puedes tener con un entrenador, con otro. Oye, pues yo sé, no estás jugando por esto, o necesito de ti esto. Pero, ¿sabes? No sé, decir un consejo a rasgos generales que te permita cambiar tu forma de ver sí, algo. o tú como jugador, no, creo que soy un jugador que he tenido siempre muy claro cuáles eran mis virtudes y cuáles eran mis defectos, ¿no? Y a partir de ahí pues he intentado siempre potenciar uno y intentar que no se me vieran los otros. Por cierto, me gustaría comentarte también, ahora que estaba hablando de Unzúe, para terminar, recuerdo una campaña que hizo el Sevilla no hace mucho, con una frase: vivir vale la pena. Jugaba con ese valela, refiriéndose a la enfermedad, y la verdad que es una realidad, es que cada momento
merece la pena, merece la pena vivirlo. Exactamente. Lo que pasa es que muchas veces no somos conscientes de la suerte que es tener salud, de estar aquí. Simplemente. Y cuando vienen cosas así mal dadas, entonces valoran más cosas que a lo mejor en el día a día no le dan la importancia que requiere, ¿no? Pero sí, exactamente. Yo estoy muy de acuerdo con ese lema. Hablas de que Girona fue la etapa más dura como futbolista y después pues Málaga y Lugo son los dos últimos equipos en los que compite. El Málaga 3 años y el Lugo ya tan solo una temporada, ¿no? El Lugo fue la última. La última. Sí, yo en Málaga pues la verdad que tengo... fueron 3 años, creo que es el club donde he estado más tiempo y la camiseta o el equipo que más partidos he jugado, creo que fueron 90 o cerca de 90 en 3 temporadas. Y tengo un poco las 2 primeras temporadas del Málaga que creo que fueron muy buenas, tanto a nivel personal y a nivel colectivo. La segunda no tanto porque estuvimos sufriendo. Y quizás una última temporada que fue un desastre desde el primer día. Hablando claro, fue un desastre desde el primer día de pretemporada casi, en los que desde la jornada prácticamente 1 la jornada 2 pues estuvimos en descenso y al final pues acabamos descendiendo muy merecidamente, ¿no? Al final estuvimos, yo creo que 40 jornadas en descenso, o sea. Y claro, al final pues te queda un poco... o la gente muchas veces pues se queda con esa última plantilla, ¿no? que hace que el equipo de su vida pues descienda. Pero yo creo fue que... el descenso, perdón, José, a Primera Federación. Fue descenso a Primera Federación, exactamente. Pero bueno, yo creo que haciendo una vista global, creo que a nivel personal creo que hice 2 temporadas bastante buenas, ¿no? En el Málaga y... que creo que es importante, que al final muchos los jugadores no lo llegamos a sentir y yo tuve la oportunidad o siento que sentí en esa primera y segunda temporada ese sentimiento de pertenencia a un club, a una ciudad, a una afición, a que te duelan cosas que pasan dentro del club, ¿no? Que normalmente el jugador no tiene. Al final el jugador va ¿sabes? Sí, un profesional, exactamente, va, juega, intenta pues hacerlo bien para irte a otro lado. Y yo siento que en el Málaga, internamente y con el tiempo recapacitando, incluso en el segundo año lo llegaba a sentir, joder, que... ¿Y a qué crees que se debe ese sentimiento de pertenencia con Málaga? Es un poco a todo, ¿no? Bueno, que lógicamente tú estás a gusto como jugador, estás teniendo minutos, te estás sintiendo importante, ¿no? Dentro del equipo, pero luego también al trato, ¿no? Que te da la afición, al trato que te da la ciudad. Bueno, yo también, mi segundo hijo, Mauro, es malagueño, nació en Málaga, entonces pues bueno, tienes quizás más arraigo a todo, ¿no? A todo lo que va pasando, pero es verdad que el último año, pues bueno... lo enturbió todo un poco, quizás. Sí, exactamente, esa es la palabra, quizás, lo enturbia. Último año ya, Club Deportivo Lugo. Sí, Lugo, pues me costó mucho irme a Lugo porque pues yo estuve siempre los 11, 12 años de carrera entre primera y segunda división y claro, dar ese paso a lo mejor a Primera Federación no es algo a lo que yo... estuviese acostumbrado. Sí, no, lógicamente no estaba acostumbrado, pero tampoco lo tenía contemplado. Y es verdad que descendemos en Málaga, de segunda a primera red, no es un año en el que yo juego, pero bueno, creo que tengo un bagaje detrás que me puede permitir quedarme por segunda división, pero bueno, al final pues ya tienes 33 años creo que tenía, vengo de no jugar y no hay ninguna oferta de segunda, entonces pues me voy a Lugo y después Lugo creo que hago un año a nivel personal muy bueno, creo que es muy bueno jugándolo todo y bueno, siendo importante, después dentro del vestuario pues haciendo amistades muy buenas, en fin. Fue un año en Lugo bastante bueno a nivel personal. O sea, te retiras tranquilo. Sí, me retiro un poco tranquilo, pero sin querer retirarme. ¿Sin quererlo? Sí, porque bueno, pues yo estaba bien físicamente, venía de jugarlo todo y yo quería seguir, lógicamente, aunque fuera, ¿no? en una primera federación que no es a lo que yo estaba acostumbrado, pero mi idea, pues bueno, pues ya está, pues los años que me queden, pues los he hecho en primera federación siempre que esté bien físicamente, que sea importante y claro, yo venía de jugar 35 jornadas creo en el Lugo, todas de titular, las 35 de titular, más de 3.000 minutos, no me lesioné. Claro, entonces pues yo me sorprendí un poco que
pasase el verano y no tuviera ninguna propuesta encima de la mesa. O Entonces, sea, ¿el Lugo no te ofrece renovar? el Lugo me ofrece renovar, lo que pasa es que me ofrece renovar en mes de febrero-marzo, ¿sabes? Que fue una etapa en la que, bueno, pues el equipo estaba un poco convulso, ya dejamos de aspirar al playoff y, bueno, yo quería ver también un poco cuál iba a ser el proyecto para el año, ¿sabes? El año siguiente, no me quería precipitar y, bueno, en ese mes de febrero-marzo, que ellos me transmiten que quieren renovarme, pues yo les digo que, vale, que muchas gracias, pero que todavía no voy a tomar una decisión pues porque estamos muy temprano, o sea, estamos... La temporada todavía jugándose, los resultados estaban decayendo un poco y no me quería precipitar y bueno, pues lo alargamos y después en verano, lógicamente, ya ellos fueron haciendo fichajes, cubriendo la posición y yo, pues ya te digo, fue un verano que no me esperaba que fuese como fue. ¿Y por qué decides entonces poner punto final a la carrera? Porque no tenía propuestas encima de la mesa, entonces esperé el mercado de enero. El mercado de enero yo seguí entrenando lógicamente por mi cuenta, el mercado de enero siguió sin salir nada, pasa al final de la temporada y este último verano atrás mi idea, he seguido entrenando más de un año por mi cuenta. Buscando a ver si había alguna llamada Claro, interesante. estar físicamente bien, porque mi idea era, bueno, a pesar de que está un año sin equipo, a ver si en verano, pues bueno, me sale. Y en verano hubo un par de contactos, pero que al final no acabaron produciéndose ninguna oferta, entonces ya después de un año, claro, parado, sin equipo, ya es cuando decido... Ahora tienes 34, te retiraste con 32, bueno... tomas esa decisión, está ya tomada totalmente, no vas a volver al fútbol y la espina que se te queda alguna espina después de esta carrera, porque dices que te estás ahí preparando después de dejar el Lugo para buscar a ver si algún equipo llama. Sí, no, espina a nivel futbolístico como jugador ninguna. Yo creo que siempre en todos sitios donde he estado he ido con la máxima honestidad y honradez, ¿no? Y en algún lado pues habrá podido salir mejor y en otros peor. Pero en ese sentido no me recrimino nada ni nada por el estilo. He podido, gracias a Dios, estar muchos años, ¿no? Viviendo mi sueño, planteándome objetivos nuevos que vas consiguiendo y lógicamente te vas planteando nuevos objetivos y sigues cumpliendo objetivos, ¿no? Al final mi sueño era jugar en primera división, ¿no? Pero una vez que lo cumples, pues bueno, igual te planteas pues, jugar competición europea, jugar... En fin, alguna serie de partidos más importantes y yo en ese sentido pues tengo la suerte de poderlo haber cumplido, entonces por eso no me ha quedado nada dentro, ninguna espinita a nivel como jugador hablando. Vamos a pasar al tema rocotudo, que habías hablado antes de Ismael Medina, ahora hablamos ahí, te pregunto por él. Esta sección se llama El Corte, te vas a sentar ahí, Jairo va a pegar unos retoques y hablamos un poco de un jueguecillo que vamos a hacer y te pregunto por tu carrera de entrenador, que me interesa. Perfecto. ¿Vale? Así que vamos a pasar por allá. Lo último que te pregunto, porque acabo de acordarme, las dos últimas propuestas que te llegan, ¿cuáles son las dos propuestas que te llegan después del Lugo? No llegan a ser ni propuestas, es un simple interés de que, bueno, pues eran equipos aquí de Primera Federación, el Antequera y el Sanluqueño, pero bueno, que se produce un mínimo contacto entre clubes que no llega a ser una cosa sólida, pero no hay muy nada, lejos no hay nada. De que se concreta Lo que pasa, claro, que bueno, a mí me lo propone, yo digo, mira, yo quiero seguir jugando, yo estoy bien físicamente, me gusta jugar a fútbol y bueno, son sitios cerca de casa que bueno, si por lo que sea va para adelante, pues yo iría. Sí, te puedes permitir arriesgar un poco para ver cómo... Después no fue para adelante y no hubo nada. Perfecto, pues vamos a pasar al corte. Sin problema. Bueno, ahí lo tenemos ya, en el corte. Vamos al momento especial de la entrevista, ¿no? Lo que todos estabais esperando. Ahí estaban viendo, esto es fútbol, esto es un poquito de promoción también mía, para que ustedes vean el mejor debate Sevilla-Betis, que también lo tenemos por aquí en mis perfiles oficiales. Ya está en su sitio, José Sánchez Ruiz. Estábamos hablando de Ismael Medina, José. Oye, ¿qué recuerdos tienes de él? Porque has tenido algún postpartido, entrevista, sí, charla con el bueno de Ismael, morrocotudo, ¿eh? Sí, con Ismael lo conozco desde hace bastante tiempo, estando en mi etapa en el Celta, creo que era octavos de final, ¿no? No, cuartos de final. Cuartos de final Celta-Genk y claro, en el Genk
jugaba a Pozuelo, que es amigo íntimo mío, y bueno, pues aprovechando ese enfrentamiento, él nos hizo en un parón de selecciones que vinimos aquí a Sevilla, pues nos hizo una entrevista y la verdad que quedó muy chula allí en casa de Pozuelo, una entrevista como éramos amigos y nos enfrentábamos, pues nos hizo una entrevista y la verdad que lo conozco entonces desde ese año. Por cierto, nos decías antes que habías visto ya algo de Informe Morrocotudo, ¿no? Que te ha salido en las redes sociales porque tú eres nuevo en las redes. Sí. ¿Nunca te habían gustado antes o es que no te atrevías? O... Yo tuve Twitter hace un montón de años, me lo acabé quitando y luego ya no he tenido más hasta hace un mes o 2 meses que bueno, pues por estar un poco al día, ¿no? Y estar, ¿no?, en la actualidad un poco, pues me hice redes y sí, vi esto de Informe Morrocotudo, que al final, pues como busco cosas de fútbol, me salen cosas relacionadas muchas veces con fútbol y me salían vídeos de Ismael y hablando de eso, de Sevilla y Betis. Ahora han sacado hasta unas camisetas, es que son unos fenómenos, ¿eh? José Manuel Oliva, bueno, mi padre, obviamente, Ismael Medina, Antonio Camaño, que por cierto, campanita, el vídeo campanita, 3 deditos y a hypear, que es importante. Estos son términos ya que incluso yo desconozco. Estábamos hablando de Ismael, vamos al tema morrocotudo, porque lleva esa palabrita tan suya, consta de 11 preguntas. Lo que pasa es que aquí he metido... Sí, 11 preguntas, perfecto. Te pregunto lo primero, ¿qué es lo que más echas de menos de ser futbolista? El día a día, en un vestuario. El día a día en un vestuario. La mayor ventaja de no serlo. Bueno, pues que tienes más tiempo quizás para otras cosas que en ese momento pues no lo tienes. Si no hubieras sido futbolista, ¿serías? Hubiera estudiado algo relacionado con el deporte. ¿Canción favorita del momento? Canción favorita del momento. Ahí me has pillado. Pues no suelo escuchar música, la verdad. ¿No suelo escuchar? Y si tengo... pues es una de Dani Fernández. ¿Mejor concierto al que has ido? El Barrio. No puedo vivir sin... Sí, mi niño y mi mujer. Una ciudad para visitar. Vigo. Una comida que se te dé bien cocinar. Una paella. ¿Qué es lo último que haces antes de irte a dormir? Me cepillo los dientes. Sonido que más odies. Esto lo hice ayer antes de dormirme. Pensando en tu entrevista, digo, tengo un mosquito aquí que me estaba amenazando. Si te pones a pensar, hay un montón. Hay un montón, ¿con cuál te queda lo mejor? Pero una picadora de estas que te están picando en la obra de al lado, en la casa de al lado, y no te puedes dormir, a las 7 de la mañana ya te están despertando, pues esa, por ejemplo. ¿Emoticono que más usas? El de la carita feliz llorando. ¿Influencer favorito? Cero. Cero. Sí, en ese tema estoy fuera del todo. Cero pelote. Y ahora te pregunto, ¿Ibai o Lamin? ¿Ibai o Lamin? Como influencer. Bueno, pues no sabía ni que Lamin era influencer, pero bueno, pues Lamin. A la charla ahora con el primo y todo eso. Pues Lamin, pero ya te digo, no veo ese tipo de cosas, la verdad. No te quedas con Lamin por su fútbol. Para terminar ya, entrenador del juvenil de la Barrera Club de Fútbol, el club que te dio dar tus primeros pasos, aunque todavía no existía, era en escuela deportiva, pero imagino que el campo ya sí o tampoco cuando eras joven. Bueno, el campo sí era de Albero, lo que pasa es que yo siempre he estado muy vinculado, ¿no?, al club, porque siempre he sido socio, mi padre también, y siempre hemos tenido esa relación muy cercana, entonces... Pues ellos fueron los que tuvieron esa iniciativa de ponerle el club, o sea, el nombre al estadio. Eso te iba a decir, el estadio es José B. Sánchez Ruiz, lleva tu nombre porque has sido una persona implicada, siempre has sido muy de la Barrera, ¿no? Sí, ya te digo, desde pequeño, entonces es otra, ¿no? Otra de las cosas que hablando antes de la infancia recordaba, pues son los domingos allí en el campo de la Barrera viendo al senior y jugando allí en el campo de tierra. Y cuando debuté en primera, pues ese año del Rayo propusieron esa propuesta al ayuntamiento y salió desde ellos, ¿no?, desde la directiva del club y entonces por eso siempre estoy muy agradecido a ellos. Tengo por aquí la camiseta, es que tuve la suerte de jugar allí en la Barrera, de los amigos de allí, la verdad que eché un año fantástico. No a nivel futbolístico, no, como tú dices, no fue lo mejor que tuve, pero la realidad es que es una camiseta preciosa, esta de la Barrera Club de Fútbol. Sí. Estamos hablando, ¿qué intenciones tienes con tu carrera de entrenador?
Pues mira, ahora ya estoy metido de lleno en el tema de sacarme todos los niveles. Tengo el 1 y el 2 y me falta ese último nivel, el nivel 3. Entonces, pues bueno, para poder hacer ese nivel 3 tengo que hacer antes como una práctica de primer entrenador de 183 días y entonces es lo que estoy haciendo. Hablé con el club al tener relación y le dije que si podía coger un equipo para, pues bueno, para hacer esos 183 días, ya no solo hacerlo, sino también probar la experiencia de si al final pues, me gusta, no me gusta, valgo o no valgo para ello, porque al final yo lo que he sido ha sido futbolista. No he sido entrenador, ese entrenador es mucho más complicado que ser jugador y entonces pues quería probar la experiencia. Y me gustaría consultarte también, has tenido ya la primera experiencia de expulsión, me has comentado. ¿Cómo gestionas eso? Que claro, al fin y al cabo todo esto que te pasa es la primera vez, por así decirlo. No, claro, has dicho antes que tenía ¿cuánto? 300 y pico de partidos, sí, ¿no? Así es, pues, más de 300. Pues creo que 0 expulsiones. Cero expulsiones. En 300 y pico de partidos y al quinto partido como entrenador pues me han expulsado. No sé, al final yo creo que como jugador pues te tienes que tragar un poco más las palabras porque si no puedes dejar al equipo con uno menos y el otro día que me pasó pues bueno quizá lógicamente al final me equivoco, ¿no? Porque si no me expulsan y tengo que aprender de ello, pero creo que al final no me corté tanto por el sentido de que, bueno, al final no soy jugador, no voy a dejar al equipo con uno 10, con uno menos, pero lógicamente me equivoqué y tengo que aprender de eso, no puede volver a pasar. ¿Qué tipo de juego sueles practicar? ¿Tienes algo ya definido? ¿Todos son experimentos ofensivos, defensivos, no, Simeone, Flick? Yo intento siempre pues, ser protagonista con balón, es lo más difícil en el fútbol. Al final defender es más fácil que construir, ¿no? Y bueno, ahí estamos. Creo que los 2 meses y pico o 3 que llevamos, creo que mi impresión es que el equipo ha evolucionado y eso quizás es lo que más me está gustando, ¿no? El proceso, no tanto el resultado, sino ese proceso de ver el primer día de entrenamiento a ver un entrenamiento de hoy en día en donde pues a lo mejor posesiones que antes no salían, ahora salen mucho más fluidas, de conceptos tácticos que entrenamos, que ves que los partidos los chavales lo hacen, la verdad es que son esponjas, lo absorben todo y luego son capaces de ejecutarlo en el campo. Entonces creo que ese proceso de ir viéndole la evolución es lo que más me está gustando. La formación, la formación que estás teniendo con los chavales, como tú dices, es lo más importante, es decir, formarlos, porque al fin y al cabo es que además es un equipo canterano. ¿Cuál es el entrenador que a ti más te ha marcado en la carrera? Esto me lo han preguntado varias veces y no consigo decirte un nombre solo, ¿sabes? Al final de cada uno tenía cosas buenas, de otros no tanto, entonces, pues por ejemplo, para mí Paco Gémez quizás ha sido el más influyente, pues porque al final yo con él estuve muy cómodo esos 2 años, sacó lo mejor de mí, su propuesta no era una propuesta atractiva, perder el balón y dar un paso hacia adelante. Por ejemplo, de Paco Gémez me gustaba mucho su forma de transmitir, cómo transmitía el mensaje, cómo convencía, ¿no? al equipo de que jugando de esa forma ibas a estar más cerca de ganar que si hacíamos otra, ¿no? Por ejemplo, de Berizzo, pues de Berizzo me encantaba su gestión de grupo que hacía. Es verdad que estuve solo 6 meses con él, pero para mí esos 6 meses, como tenía los 25 o 24 que éramos en plantilla súper metidos, joder, pues son cosas que valoran, ¿no? Porque no es fácil tener a los 24, siempre hay alguno que está más enfadado, que entrena un poco peor, que es verdad que al final estás en 3 competiciones, como estábamos en el Celta, y jugábamos claro, había tiempo para todo. Entonces es más fácil, ¿no? O Juan Carlos Unzúez, ¿no? Su forma de ver el fútbol con balón, ¿no? Al final viene de esa escuela Barça, donde es todo un juego mucho más posicional, ¿no? Respetando siempre un juego de posición antes que a lo mejor dar siempre más libertad al jugador pues eso a mí también me gustaba de Juan Carlos, ¿no? Por eso que intento coger muchas cosas de cada uno. Pedro Muniti, mi última etapa en el Lugo, pues a mí me ha encantado Pedro Muniti, por ejemplo, ¿no? Los 6 y 7 meses que estuvo con nosotros,
A mí me encantó y quizás es el que puede ser que haya conjugado más cosas que me gustasen, ¿sabes? Y fíjate, lo he tenido en mi última etapa en Primera de la Federación, Sí. pues me gustó mucho Pedro Muniti. Bueno, ya que estamos hablando de entrenadores y dando nombres, lo normal sería que yo te preguntase por el futbolista perfecto. ¿Has visto este juego alguna vez en las redes? Sí, y soy muy malo haciendo eso. Pero entonces te voy a proponer el entrenador perfecto Vale. de Josabet, ya que estás con esta carrera iniciada. El entrenador más conservador. ¿Más conservador? No que tú hayas tenido, sino el que tú No, consideres sí, como hombre de fútbol. A nivel general, ¿no? Sí. Pues no lo sé, más conservador, te podría decir, no sé, Simeone, por ejemplo. Simeone. Ofensivo. El más ofensivo en cuanto a juego. Me gusta mucho, por ejemplo, Eder Sarabia. Gestión de grupo. Aquí tienes que estar dentro de un equipo para vivirlo. Yo pongo a Berizzo. La táctica. Tácticamente, pues Guardiola, por ejemplo. El carácter. Paco Gémez. La elegancia vistiendo. Elegancia vistiendo, es que hoy en día visten todos bien, no sé, van todos trajeados, todos bien. ¿Tú eres más de chándal o de...? No, hombre, yo voy con un chándal. Con un chandita, ¿no? Claro. No sé, elegancia vistiendo. Cualquiera, van en trajes todos. Xabi Alonso le tienen un buen polito puesto, Venga, por ejemplo, Ancelotti Xabi también. Bueno, Zidane, otro que Sí, en sí, moda. al final van todos. En el Madrid van bien vestidos. Oye, aura, esa palabra imagino que la conoces, ¿no? El aura. ¿Quién te despierta a ti ese aura que tú lo ves llegar y dices, uff, este hombre impresiona? Sí, para mí Guardiola ha sido un pionero, ¿no? ¿Sabes? Desde hace unos años para acá. ¿Discurso? Paco Gémez, porque a mí, ya te digo, no he tenido un entrenador que me transmitiera como él. Y son cosas que tienes que vivir desde dentro. Entonces no puedo hablar de un entrenador que no le tenía. ¿Y mentalidad? Mentalidad. Yo creo que de los que he tenido, la gran mayoría tienen mentalidad. Tiene una gran Sí, mentalidad. Sí. Pues bueno, Ahí te podría decir todos. ahí está, el entrenador perfecto de Josabet. Ya os lo digo, tiene un gran futuro como entrenador porque me lo dicen a mí mis compañeros, que yo estuve allí también en la Barrera Club de Fútbol y hablan maravillas de él y que están aprendiendo muchísimo y además lo absorben todo como una esponja, o sea que se comportan también bien los chavales, así que se conjuga todo. Pues sí, la verdad que sí, que los chavales hasta ahora están respondiendo a la misma maravilla. Solo le pedí una cosa, le di a uno de pretemporada que era compromiso. Y en ese sentido, la verdad que vienen todos a entrenar, no falta nadie en el día a día, entonces muy contento. Luego tienen la capacidad de escuchar, de atender y de luego ponerlo en práctica. Pues espero que te hayas sentido muy a gusto aquí en el corte, ha sido un auténtico placer, Josabet. Para nada, hombre, el placer es mío, he estado aquí muy a gusto, muy tranquilo y hemos pasado un rato muy distendido.